Buenas tardes a todos. Para mí es un placer poder abrir este nuevo webinar denominado Derribando mitos y verdades sobre el cáncer de próstata, un tema tan importante dentro de nuestra consulta diaria, con constantes actualizaciones, no tanto en el área oncológica, sistémica o inmunológica, sino también a nivel radioterapia. Por lo tanto, creo que vamos a tener una jornada muy enriquecedora y más sabiendo que nos acompañan grandes referentes y grandes amigos de la especialidad, como el doctor Felipe Coñado, como el doctor Alejandro Berlín y referentes nacionales. Por lo tanto, la idea es compartir con ustedes estas actualizaciones, estas temáticas, tratar de ver lo nuevo también que se habló en este ESMO 2024, que seguramente nos va a llevar a alguna discusión durante esta jornada. Para no hacerlos perder más tiempo, simplemente comentarles que nuestra sociedad permanentemente está tratando de buscar la formación y la capacitación de nuestros especialistas, de nuestros colegas, y este año vamos a realizar no tan solo una parte científica, sino también una parte de beneficencia. Nuestra sociedad está realizando en conjunto con la Fundación Flexer una cena solidaria que se va a hacer el día 7 de octubre en San Miguel de Tucumán, así que están todos invitados o a participar o a realizar su donación. Seguramente en la página de la SATRO está la manera de poder realizarlo, ¿no? Bueno, sin más preámbulo, como digo siempre yo, le dejo por ahí la palabra a los directores que han trabajado mucho para realizar este webinar. Ellos son el doctor Irusta, el doctor Otero y el doctor Lisandrelo. Muchas gracias y que disfrutemos de esta hermosa jornada. Muy bien, un gusto, bienvenidos. Soy Marcelo Andrade Irusta, médico radiooncólogo, miembro de la SATRO, director médico del Servicio de Radioterapia del CEMIC Buenos Aires. Y es mi labor en esta ocasión dar apertura al primer módulo en el que vamos a intentar descifrar o derribar o esclarecer mitos y verdades en el rol de la radioterapia ganglionar profiláctica en el alto riesgo. Para este módulo tenemos dos invitados de lujo, el doctor Alejandro Berlín, que nos acompaña desde Canadá en este momento. El doctor es oncólogo radioterápico del Centro Oncológico Princess Margaret en Toronto, Canadá. Es staff del programa de medicina radiológica, miembro de grupos de sitios de patología geniturinaria y sistema nervioso central. También es científico clínico, miembro de la Asociación de Oncólogos Radioterápicos de Ontario y profesor asociado a la Universidad de Toronto. Y por otra parte, está también el doctor Felipe Coñago de Madrid, España. Él es médico especialista en oncología radioterápica y director médico de Genesis Care España. Dos exponentes de lujo que agradezco personalmente nos colaboran en este seminario de la SATRO. Y sin perder más tiempo, damos lugar y palabra a nuestro primer expositor. Muchas gracias, Marcelo, por la introducción y al comité por la invitación. Es un placer estar acá y poder contribuir algo a los colegas en Sudamérica. No coordinamos con Felipe, esto es un disclosure, que no coordinamos para ver qué iba a decir uno o el otro, así que puede ser que haya algo de superposición, pero el espíritu de esto no es, digamos, regurgitar toda la evidencia médica, pero las cosas fundamentales para hacer el punto de que la radiación de rutina profiláctica a la pelvis no debiera hacerse. Estos son mis conflictos de interés, ninguno es relevante para esta presentación. Ahora, si uno dice, hay una reunión que se hace cada 2 años en Europa, en Suiza, y que es básicamente una junta de expertos y discuten distintos temas relevantes. Y se hizo la pregunta de irradiación electiva nodal o a la pelvis en el año 2022 y sobre el 80% votaron que sí lo recomiendan en pacientes de alto riesgo, y aumentó casi hasta 90% en el 2024.
Así que si ustedes creen que la respuesta es sí, están en la mayoría y yo tengo que defender a la minoría, pero voy a tratar de ser lo más alineado posible para incentivar la discusión después. Hay distintos escenarios, así que el único escenario que nos vamos a fijar hoy día es en aquellos pacientes que no tienen enfermedad nodal detectable por medios radiológicos, y llamamos eso en el fondo irradiación electiva o profiláctica nodal. ¿Cuál es la racional de hacer esto? Bueno, esterilización de focos ocultos de metástasis, por este es el primer escalón donde la enfermedad puede diseminarse. Y después hay una esperanza de que al hacer eso mejora la sobrevida libre de falla bioquímica, la sobrevida libre de enfermedad, la sobrevida libre de metástasis o la sobrevida global de los pacientes y que tenga nada o poca toxicidad. Ahora, cuando uno piensa, dice, ok, el problema que tenemos en medicina es que cuando alguien demuestra algo lo empezamos a hacer a todos. Si uno hace enfermedad electiva, irradiación electiva nodal a todos los pacientes con alto riesgo, obviamente algunos podrían beneficiarse, pero muchos van a tener toxicidad. Eso es lo único que uno puede estar seguro. Ahora, si uno no hace irradiación electiva nodal a nadie, obviamente no hay ninguna toxicidad adicional porque no irradio más que la próstata, pero al precio de recurrencias en algunos. Y el problema de la medicina basada en la evidencia, cuando alguien hace un estudio randomizado, es que demuestra superioridad en una rama. Estos son estudios más clásicos. No pude mostrar un ejemplo de irradiación nodal porque no hay evidencia de beneficio sobre vía, como comentaré después, pero el punto de esto es que cuando se muestra superioridad en una de las ramas, en este caso la línea amarilla, siguen habiendo fallas en esos pacientes. Quiere decir, los pacientes que fallan a pesar del escalamiento o de la intensificación o cualquiera sea la evaluación que se hizo en ese estudio, siguen presentando falla, por lo cual siguen siendo subtratados. La diferencia entre las dos curvas se explica por aquellos que se benefician de la intensificación o la rama exploratoria del estudio y aquellos pacientes que andan bien con con la rama convencional de aquel momento. Si uno los intensifica todos, los va a estar sobretratando porque no necesitan sobretratamiento. Y ese es el problema, que muchas veces para ese pequeño beneficio o beneficiar a algunos pocos, sobretratamos a la mayoría y seguimos subtratando a una proporción significativa. Y lo otro que es importante recordar son los niveles de evidencia. Y como me dijeron hiciera el debate, yo voy a hacer la postura más simple, así que me voy a limitar a los altos niveles de evidencia, porque independiente de la sofisticación o cuán convolucionado sea un análisis estadístico, subgrupo, análisis computacionales complejos, etcétera, el principio se llama garbage out. Entra basura, va a salir basura, no sé, a menos que uno esté haciendo compost para fertilizar los campos en que puede utilizar o dar algún beneficio a la utilización de cosas que no tienen ningún valor intrínseco. Ahora, hay tres estudios que exploraron esta pregunta y voy a ir rápidamente sobre ellos. El primero, primera pregunta es si alguno de estos demuestra beneficio. El primero es el estudio del grupo francés, en que randomizaron 450 pacientes aproximadamente a finales de los 90, a principios de los 2000, del 2000, a irradiación pélvica profiláctica más irradiación a la próstata, una dosis total de, en la mayoría de los casos, 70 Gray, con el uso de 6 meses de hormonoterapia, y el estudio fue básicamente negativo. En el seguimiento a 11 años, de nuevamente el estudio sigue siendo radicalmente negativo. Y lo más interesante probablemente de este estudio es que aquellos que anduvieron mejor, aquellos pacientes que se irradió la próstata solo y tenían alto riesgo de enfermedad nodal, más de 15%. El P no era significativo, pero con una tendencia a significancia, pero el que sí fue significativo, aquellos pacientes que más se beneficiaban de la radiación pélvica son aquellos que tenían riesgo bajo 15%. O sea, totalmente contrario a lo que alguien diría usa alguna fórmula de Roche o cualquiera de las fórmulas de las tablas de Partin para estimar el riesgo de enfermedad nodal. Este estudio en el análisis de su grupo da algo que es completamente opuesto a lo que hubiéramos esperado si creemos en la radiación pélvica nodal. El segundo estudio es el de McRoach del grupo RTOG de Norteamérica, se inició en el 94. El estudio inicial es un estudio complejo porque tiene dos randomizaciones, 2 por 2 el diseño. En la presentación inicial hubo beneficio a la pelvis, pero lo más interesante es el seguimiento un poco más a largo plazo, con sobre 14 años en aquellos pacientes que están vivos. Y los pacientes que anduvieron mejor son aquí nuevamente la curva amarilla, que son los pacientes que recibieron radiación PORT, o sea, solamente a la próstata. Nuevamente, contrario a lo que algunos sugerirían para digamos, respaldar el uso de irradiación nodal.
Y el tercer estudio es el más reciente, el POPR-T, que es un estudio que se hizo por el grupo del Tata Memorial en India. Ellos eligieron pacientes de muy alto riesgo en general, con riesgo de enfermedad nodal a la pelvis sobre 20%, pero una gran mayoría tenía un riesgo estimado sobre el 40%. Lo otro particular es que los pacientes, 80% tuvieron un PET, así que tenían enfermedad limitada a la próstata con el uso de imágenes moleculares. Y nuevamente randomización a radioterapia a la próstata only con un hipofraccionamiento moderado y la misma dosis a la próstata digamos, en forma de un boost integrado mientras se irradia la pelvis a 50 Gray en 25 fracciones con uso de 2 años de hormonoterapia. Y los resultados se publicaron en JCO ya hace un par de años. No demostraron beneficio en sobrevida libre de falla bioquímica y sobrevida libre de enfermedad, que están bastante relacionadas la una con la otra y pueden ver la similaridad, la similitud en las curvas, pero ningún beneficio en sobrevida global. Así que, digamos, los outcomes fuertes no demostraron tener beneficio alguno. Y ese es el resultado final, digamos, del estudio. Ahora, nuevamente, ¿quién se beneficia? Lo interesante es que aquellos pacientes que tenían muy alto riesgo nodal, sobre 40%, dado, si bien estos son análisis de subgrupo, el beneficio salía más pronunciado a aquellos con mucho riesgo nodal versus aquellos que tenían menos de 40% en este estudio y tenían que ser sobre 20% para ser elegibles. Entonces, tienen riesgo entre 20 a 40%, pueden ver cómo cruza el cero. Nuevamente, diciendo si es tan alto el riesgo nodal, también es muy alto el riesgo de enfermedad microscópica más allá del límite de la pelvis. Y la pregunta es cómo la pelvis solamente va a beneficiar en controlar y erradicar toda la enfermedad microscópica. Así que estudios nivel 1, no hay evidencia en 2, probablemente son algo de evidencia en base a POPRT. Y este es el estudio de seguimiento de la IOG que se inició en el 2009, completó el reclutamiento y probablemente los resultados salgan en 2, 3 años, que es bastante más limpio, digamos, en el diseño que el estudio original 9413 y que usó pacientes básicamente de alto riesgo, algunos con uso de boost con braquiterapia y también con estratificación en base a la duración de la hormonoterapia. Y nuevamente la randomización bastante limpia, dejando el uso, la única diferencia, el uso de radioterapia a la pelvis, sí o no. En términos de cuál es el costo, digamos, porque si el beneficio es dudoso o digamos, argumentable en forma potente, hay toxicidad. Y acá solo muestro el POPR-T porque es el estudio más moderno y siempre cuando uno muestra evidencia van a decir, bueno, esa radioterapia antigua es más tóxica, etcétera. Y consistente a través de los estudios que el riesgo de toxicidad grado 2 o más alto aumenta casi al doble con el uso de irradiación a la pelvis, particularmente la toxicidad geniturinaria. La toxicidad aguda también aumenta, son toxicidades más tardías, pero las agudas, como digamos, son más manejables y no tienen tantas repercusiones a largo plazo. Así que si uno se enfoca en las toxicidades tardías, que debiera ser nuestro foco al elegir una terapia curativa en pacientes que tienen sobrevida sobre 5, 10, 15 años, am, el uso de radioterapia a la pelvis sí aumenta las toxicidades. Ahora, probablemente mi colega en España va a usar y empezar a comparar los distintos estudios, así que yo puse una tabla acá para comparar todas las cosas y la verdad es que los estudios son bastante similares porque a nosotros nos encanta decir que la dosis no fue suficiente o que la técnica no fue suficiente. La verdad es que fallas marginales con el uso de 4 campos no son, así que no es una falla del target. Probablemente uno puede argumentar las toxicidades, pero por eso mostré las toxicidades del POPR-T con IG y MRT. Pero las dosis bioequivalentes a la próstata o las dosis nodales son bastante similares. Algunas diferencias en dónde terminaban los campos, particularmente en el límite craneal, pero no hay tanta digamos, hay bastante más similitudes que diferencias entre los estudios. La lógica también, algunos análisis posteriores del POPR-T con poquitos pacientes en base a los patrones de recurrencia, sugiriendo que las recurrencias ilíacas comunes son más frecuentes de lo que uno espera y por eso ellos mostraron el beneficio, porque los pacientes que se trataron solo la próstata empiezan a tener evidencia de fallas ahí donde el campo de ellos fue más craneal, como mencioné antes, pero no hay un análisis detallado de exactamente cuántos pacientes fallaron ahí y solo ahí para sugerir que tratar eso habría mitigado o evitado una falla en otra zona. Así que en resumen,
La forma más fácil de ir al punto A al punto B es en una línea recta, sin circunvalaciones y cosas complicadas, etcétera. Nivel uno de evidencia, análisis primario de los estudios, en los endpoints que importan más, como metástasis, sobrevía libre de metástasis o sobrevía global, las toxicidades y básicamente el índice terapéutico de nuestras terapias, sin ningún análisis de subgrupos, sin bias en los análisis, sin tratar de hacer las cosas más complejas de lo que son. Es fácil llegar a la conclusión de que la verdad es que no tenemos mucha evidencia hoy en día para hacerlo en forma rutinaria. Ahora, si uno quiere hacer las cosas más complicadas, están todos bienvenidos a hacerlo y estar en un punto C imaginario hasta que se dan cuenta que cuando se desenreda la madeja, uno termina en el mismo punto B dándose cuenta que la evidencia no está para apoyar el uso rutinario de radiación electiva nodal. Así que en el 2024 tenemos que ser honestos como especialidad y decir que no tenemos buena evidencia nivel 1 que sea consistente, que muestre el endpoint de los pacientes que vemos normalmente en la clínica, sin análisis de subgrupos y sin, como dije antes, sofisticaciones estadísticas para cumplir una profecía autocumplida. Si lo haces en forma rutinaria, vas a hacer más daño que beneficio, porque si bien pueden haber pacientes que se benefician, no son la mayoría de los pacientes, la mayoría de los pacientes van a ser o sobretratados. No mencioné la evidencia para tratar enfermedad microscópica, cómo puede cambiar en el contexto del uso de terapias hormonales de nueva generación. Ahora, si alguien quiere ser, digamos, testarudo o testaruda y seguir haciéndolo, tiene que hacerlo en forma con adaptación de riesgo, hacerlo bien para abarcar el volumen en riesgo y hacerlo en forma cuidadosa para minimizar las toxicidades. Y con eso, muchas gracias nuevamente por la invitación y encantado de estar en la conversación hoy día. De nuevo, gracias por invitarme a participar en una jornada más Me recordaba antes, Rosario, ¿no? que llevábamos trabajando juntos, Argentina y yo, pues desde la pandemia, ¿no? Ya han pasado unos cuantos años y todos estos años no han hecho más que aumentar mi cariño, ¿no? por Argentina y por todos vosotros. Así que para mí es un auténtico placer. La verdad que conozco por primera vez, creo, doctor Berlín, que nos vemos por primera vez y tenemos que debatir, uno defendiendo una cosa y el otro la otra, que al final no nos vamos a encontrar en el camino, pero bueno, dado que esto es un debate, pues vamos a enfatizar, en este caso a mí me ha tocado defender por qué puede tener sentido hacer radioterapia pélvica profiláctica en el alto riesgo, ¿no? Entonces, me voy a centrar exclusivamente en el POP-RT, algunos matices que quizás se hayan pasado más por alto en la exposición del doctor Berlín y que pueden tener sentido. Este diseño, lo que hay que tener en cuenta y hay que enfatizar son pacientes de alto riesgo, pero de muy alto riesgo. De más del 20% dice el diseño, pero luego veremos que no es más del 20%, va a ser más del 30%, de hecho. O sea, un riesgo de afectación ganglionar microscópica muy alto. Vale, se aleatorizan a solo próstata o próstata y pelvis. Las dosis en próstata ya son dosis de escalada de dosis. Esto veremos que es un poco diferente con los estudios que teníamos hasta ahora. Y sí que parece muy relevante que por primera vez el límite superior de la pelvis llegue hasta L4, L5. ¿Vale? Dicho esto, para mí lo que tiene más relevancia, comparado con los dos estudios previos del RTG de GTUC analizando pelvis, es que todos los pacientes están estadificados con resonancia y PET y el 80% con PET-PSMA. ¿Por qué es esto relevante si lo pensáis? Si tú tienes un alto riesgo de afectación ganglionar pélvica y de metástasis a distancia y le haces un PET y estás descartando a los pacientes con metástasis a distancia con ese PET, entonces sí que la pelvis en la enfermedad microscópica puede ser que funcione, porque te estás quitando a los pacientes metastásicos. Este es el diseño del estudio, fase 3, indio, se hizo en la India, y el endpoint primario, supervivencia libre de progresión bioquímica, 5 años, pero el endpoint más importante, supervivencia libre de metástasis. La supervivencia libre de metástasis en cáncer de próstata es un subrogado de supervivencia global. Es la supervivencia libre de metástasis lo que a día de hoy nos debe llevar a cambiar nuestra práctica clínica. Entonces, en los resultados, si os fijáis aquí, supervivencia libre de metástasis, hay un beneficio del 7% en supervivencia libre de metástasis a 5 años. Vale, eso es lo que vamos a ganar a día de hoy en un paciente con muy alto riesgo de afectación ganglionar microscópica pélvica, radiándole de la pelvis con dosis altas en la próstata. ¿Vale? Un 7%
supervivencia libre de metástasis a 5 años. Y el precio a pagar, lo comentaba antes el doctor Berlín, es la toxicidad. La toxicidad genitourinariana, tardía, grado 2. Fundamentalmente grado 2. La grado 3 no hay diferencias. La grado 2 pasa de un 7 a un 18%. ¿Vale? Ese es el precio. Entonces, yo creo que a esta tabla hay que prestarle muchísima atención para poder entender lo que tenemos, ¿no? Si os fijáis, en los estudios previos del RTG, del GTUC y ahora en el POP-RT, el porcentaje de pacientes T3, T4 es del 80%. 80%. Y el riesgo de afectación ganglionar, la mediana es del 38%. De hecho, un 30% tenían más del 50% de riesgo. Eso es una barbaridad. Y el 90% tenían un Gleason 7 a 10, pero es que el 50% era un Gleason 8 o 10 y la mediana de PSA 28. Pacientes de muy alto riesgo. Cuando tienes un paciente de muy alto riesgo, tienes que descartar metástasis a distancia. La mejor prueba es el PET-PSMA. El 80% de los pacientes están estratificados con PET. En los estudios de la RTG y del GTUC no. Probablemente estuvieras tratando pacientes metastásicos que no los has visto con el TAC y la gamma. Y otro dato relevante, subir el límite superior de la pelvis puede también, de alguna manera, estar afectando a esa supervivencia libre de metástasis, ¿no? Las dosis en próstata, la escalada de dosis por encima de 70 Grays, que parece que es donde se han quedado la RTG y el GTUC previos, sabéis que aumenta el control bioquímico de la enfermedad. Y lo importante, si estás en pacientes de muy alto riesgo, los dos estudios previos solo utilizaron 4 meses de hormona. Eso es totalmente subóptimo a día de hoy. El ensayo POP-RT utilizó 2 años o más de hormona. Con lo cual, con todo esto, mi conclusión es la siguiente. Radioterapia pélvica profiláctica para todos, no, solo para algunos pacientes. Esto es, expectativa de vida mayor de 5 años. ¿Por qué? Porque el impacto en supervivencia libre de metástasis a 5 años es de un 7%. ¿Vale? Para que realmente el paciente se pueda beneficiar en supervivencia global, tiene que tener una expectativa de vida larga. ¿Vale? Tienen que ser pacientes muy alto riesgo, con los criterios de inclusión del ensayo POP-RT. Muy alto riesgo. Todos estadificados con reso y PET. Si los vas a estadificar con TAC y gamma, pues probablemente no tiene sentido que hagas esta pelvis. Ofrecer escalada de dosis sobre la próstata y tratar de llegar a dosis equivalentes de 80 Grays. ¿Vale? La pelvis la deberíamos contornear por POP-RT hasta L4, L5. Y, por supuesto, la hormona, no una hormona corta, sino una hormona larga, un mínimo de 2 años. ¿Vale? Este sería el paciente en el que yo a día de hoy me plantearía el hacer una radioterapia pélvica, asumiendo y explicando que tiene un aumento del riesgo de toxicidad genitourinariana grado 2 tardía del 7 al 18%. Y muchas gracias. Excelente, Felipe. Y vamos a dar lugar y presentación a nuestro coordinador, que es el doctor Juan Galarraga. Él es radiooncólogo del Centro de Oncología y Radioterapia del Hospital Privado de la Comunidad de Mar del Plata, un querido amigo también y colega de la SATRO, que va a abrir un poco la discusión y los comentarios sobre estas dos brillantes charlas. Bueno, muchísimas gracias por la participación en este módulo. Vimos al doctor No, que ahora acaba de desaparecer la imagen actual. No vamos a decir el satánico doctor No, pero el doctor No, el doctor Alejandro Berlín, muchas gracias por estar y muy buena la presentación. Y al doctor Sí, que sería el doctor Felipe Cuñado, que no hace falta presentarlos a ambos. Yo sería el doctor No sé, así que vamos a intentar desmenuzar un poco sobre este tema tan apasionante que a lo largo de los años nos ha preocupado a todos. Los que tenemos ya varios años en radioterapia pasamos de irradiar la pelvis un montón a dejarla de irradiar por completo y a dudar en este momento, ¿no? Bueno, mi primera pregunta o mi primer planteo sería el siguiente. Todos los trabajos hasta ahora han sido planteados en criterios de inclusión por probabilidad de enfermedad pélvica calculados con la fórmula de Roach. Y la primera pregunta sería, ¿hoy es útil la fórmula de Roach o existen o ustedes piensan que hay otros métodos predictivos que o ya sea por utilizando inteligencia artificial o modelos genómicos quizás en el futuro que pudieran establecer pacientes con mayor riesgo para tratar de identificar específicamente qué pacientes serían realmente de alto riesgo? No sé, pregunta para los dos, obviamente, el que quiera empezar.
Dale, dale. Y creo que es una buena pregunta. Al final, las tablas de Roach vienen de las tablas de Partin y sí han habido migración, digamos, de estado con el tiempo. Han habido, por ejemplo, el Gleason se ha ido refinando con el paso del tiempo. El uso de subpatterns del Gleason 4 también tienen validez pronóstica que cambian el riesgo de enfermedad micrometastásica a distancia, como carcinoma intraductal o patrón cribiforme. Como mencionabas, hay otras herramientas que están saliendo ahora que también sirven para pronosticar el riesgo de falla, que uno puede homologar, que puede, en el fondo, la capacidad de enfermedad de diseminación así que yo creo al final son herramientas, obviamente herramientas más refinadas y más complejas van a dar mejores discriminaciones con el tiempo, pero también tienen que pasar la prueba del tiempo y la validación, digamos. Entonces, ah, no sé si no creo que esté ahí digamos, el breaking point de si esto si va a funcionar o no funcionar la radioterapia. Obviamente la selección de pacientes es relevante, pero no creo que sea el uso de una fórmula o otro sistema de clasificación, estadificación de riesgo lo que haga, digamos, la diferencia entre el día y la noche. Bien. Felipe, no sé si tenés algún comentario en relación a perfiles genéticos que pudieran servir en el futuro Sí, para yo esto. creo que efectivamente, no sé cómo estaréis en Argentina en este sentido o en Canadá, yo creo que los tiros, en la medida que tengamos el uso rutinario de clasificadores genómicos, yo creo que Decipher ahora mismo, Decipher, es el que tiene más validación en ensayos clínicos. En el paciente de alto riesgo, bueno, ya tenemos un ensayo en marcha, ¿no? De intensificar o desintensificar nuestros tratamientos en función de la clasificación molecular. De hecho, nosotros vamos a participar, se va a poner en marcha este año que viene el ensayo Thunder, liderado por PIT2, donde se van a clasificar a los pacientes por PET y por Decipher, y en función de eso intensificas o desintensificas tu tratamiento, ¿no? Yo creo que eso va a ir por ahí, pero mientras no tengamos el uso rutinario de un clasificador genómico, al final lo que tú tienes para hacer la pelvis a día de hoy, la única evidencia fase 3 que te respalda es el POP-RT. Si lo vas a hacer, tienes que conseguir que tu paciente se parezca al máximo a este ensayo. Y si no, pues como ha dicho antes Ale, pues no te metas a hacer la pelvis porque le vas a dar más toxicidad, ¿sabes? Fantástico, fantástico, bien. Y bueno, y ahora entonces ya metiéndonos en realidad en nuestra vida cotidiana, en la selección del paciente. Todos los trabajos hablan de un riesgo mayor al 20%. La realidad es que por la fórmula, como criterios de inclusión del 15 al 20, el que tuve el POP, pero la realidad es que efectivamente en los subgrupos del POP podemos ver que más del 80% tenían más del 38%, o sea que estamos hablando de un Gleason 8 con un PSA elevado. Con esto que tenemos para ustedes, ¿existe? Y esta pregunta sí, para que contesten los dos nuevamente. ¿Existe indicación absoluta para algún paciente de irradiación pélvica electiva? Ale, pues dale. Ah, es- ok, nosotros en Princess Margaret irradiamos en general a los pacientes de muy alto riesgo con irradiación pélvica electiva. La mayoría tienen PET. Acá el PET está financiado para estos pacientes. Y ahora muchos de estos pacientes también están recibiendo, tienen acceso a viraterona o ensalutamida, a viraterona cubierto, ensalutamida, con aquellos que tienen seguros privados pueden acceder. Am, Así que en general los pacientes de muy alto riesgo les hacemos irradiación profiláctica nodal. Am, el único probablemente contexto relevante acá es dos cosas. Uno es la edad del paciente y la funcionalidad del paciente. O sea, si, si vale, no quiero decir vale la pena, pero como dije antes, el riesgo de toxicidades no es menor y si el paciente es más frágil o tiene muchas comorbilidades, eso puede ser más detrimente, puede tener más, digamos, negativo que el tratamiento en sí. Y lo otro es no ser, nosotros tenemos la ventaja en radioterapia que podemos hacer una planificación y ver la dosimetría antes de apretar el botón verde. Entonces, si hay mucho, por cualquier motivo, el intestino tiene la preparación, digamos, de intestino, la cantidad de intestino en la pelvis es más de lo habitual, el paciente tuvo cirugías previas o cosas así, uno puede, en el fondo, retraerse del plan original con un umbral bajo para hacerlo. Así que te diría, la mayoría de los pacientes de muy alto riesgo hacemos irradiación pélvica nodal, así que está jugando acá un rol, digamos, en base a lo que me obligaron a presentar.
y tomamos en consideración si tienen acceso o no a medicamentos de nueva generación, la funcionalidad del paciente, la edad, etcétera, y la dosimetría al momento de planificación para definir, en el fondo, confirmar si uno lo hace o no. Yo Bien, estoy totalmente de acuerdo con lo comentado. Fíjate que los pacientes que parece que se pueden beneficiar de pelvis estando bien estadificados con un PET y resonancia son pacientes de muy alto riesgo, que se parecen mucho a los pacientes Stampede, que cumplen criterios para viraterona. Son aquellos pacientes de muy alto riesgo con 2 factores o más, pacientes con Gleason 8, 9 o 10, PSAs mayores de 40, T3B, T4. Entonces, pues yo a un paciente de 50 años con un T3 Gleason 8, un PSA de 40, pues probablemente, bueno, es que lo acabo de tener, le he tratado en el acelerador con resonancia, le hemos propuesto el SBR de 40 con 25 en pelvis, con AVI. Y bueno, en fin, esos pacientes que vas a por todas, bien estadificados, por supuesto, para descartar metástasis a distancia, yo ahí sí que le plantearía a día de hoy una intensificación, digamos, de pelvis más abiraterona para tratar de, bueno, ir a por todas, ¿no? Ese sería un poco el prototipo de paciente donde plantearía hacerlo todo, ¿no? bien, bien. Hablando un poquito de estadificación y justamente teniendo en cuenta que el único trabajo hasta la fecha que dio favorable fue esta estadificación con PET y obviamente era PET negativo, nos estaría hablando de que existía poca evidencia, pero la evidencia que tenemos de que con PET negativo la radioterapia electiva podría ser beneficiosa en algunos pacientes. Ahora, sin PET, con estadificación tradicional, ¿harían radioterapia electiva en algún caso si no estuviera disponible? Probablemente en el caso de ustedes no les sucede. En Argentina es bastante común que no autoricen a todos los pacientes el PET-SMA. Pero bueno, es un poco la pregunta y también la intención de la discusión sobre la importancia de una adecuada estadificación si vamos a decidir irradiar electivamente la pelvis. De vuelta, entonces repito, ¿irradiarían pelvis si no tienen PET disponible en algún caso? Yo de forma generalizada no, porque creo sinceramente que se te pueden estar pasando metástasis, sobre todo ganglionares retroperitoneales, esas de 6-7 milímetros que se escapan al TAC y que las puedes ver en PET. Por eso insisto, pacientes Gleason 8, 9, T3B, Claro, PSAs de claro. 40, 50. Entonces, si lo vas a hacer con TAC y gamma, lo que tienes que asumir es lo que ha dicho antes el doctor Berlín, es que vas a tratar a muchos pacientes en los que le vas a dar toxicidad y no les vas a aportar nada, si no los tienes bien estadificados. Entonces, de forma generalizada, no. Casos puntuales y porque no te queda más remedio, porque no tienes acceso al PET, bueno, si es caso, puede ser. Bien, bien. Ahora, supongamos que ya encontramos al paciente, es un paciente joven que tiene un muy alto riesgo, un Gleason 8 o 9 y que tiene indicación de bloqueo androgénico completo, quizás o no con nuevas drogas por 2 años, y decidimos irradiarle la pelvis. Tenemos varios esquemas y obviamente técnicas. Descarto que no haría nadie radioterapia que no sea con una intensidad modulada adecuadamente hecha y con dosimetría y protección de los órganos adecuados. En cuanto al fraccionamiento, se leen diferentes posibilidades, ya sea en 28 fracciones o en 25 fracciones como el POP, o inclusive esquemas que combinan SBRT y pelvis en 5 fracciones. ¿Qué opiniones tienen con respecto a cada uno de estos esquemas y cuál eventualmente eligen y por qué? Ale, ¿le das o...? Le doy. Ahora, el, el- la SBRT de pelvis encuentro que es, ah, yo no soy un muy, digamos, férreo defensor, porque, de nuevo, si uno está sobre tratando a muchos pacientes, al final terminas tratando tejidos normales con hipofraccionamiento extremo, que, digamos, no es lo más favorable para tejidos normales, a menos que uno quiera dañarlos, como hacen patologías benignas, radiocirugía, etcétera. Am, el otro problema de pocas fracciones o demasiado pocas fracciones es que el alineamiento puede ser complejo, porque para los linfonodos normalmente uno hace un alineamiento óseo, pero eso no es un buen, digamos, reflejo de dónde está la próstata en ese momento y uno tiene que empezar a hacer compromisos entre esas dos estructuras y claro, si uno falla una de 25 fracciones no es tan terrible, pero si fallas una de 5, en el fondo se te fue un 20% de tu tratamiento al tacho. Ah, así que
Nosotros cuando hacemos pelvis, hacemos hipofraccionamiento moderado. Nuestra práctica ha sido en base al Profit, que salió de acá, y por eso hacemos 20 fracciones, pero 20, 25, 28 creo que es lo más seguro y lo más balanceado para irradiar la pelvis fuera, a menos que sean un estudio clínico, los cuales tenemos con uso de hipofraccionamiento extremo a la pelvis y combinaciones con braqui focal o braqui que da por resonancia, pero esos son estudios, digamos, de investigación. Estoy totalmente de acuerdo. Nosotros en el acelerador con resonancia que tenemos y dentro del estudio prospectivo, el paciente que os comentaba antes, estos pacientes de muy alto riesgo hacemos en 5 sesiones, 40 Grays en próstata y vesículas y 25 en pelvis. Fuera del acelerador con resonancia, porque todos los del acelerador con resonancia están dentro del estudio, nosotros tenemos 16 centros, para que os hagáis una idea, y tenemos 18 aceleradores en España, en Genesis Care. Lo que estamos haciendo es lo que comentaba Ale de hipofraccionamiento moderado. El esquema POP-RT, fundamentalmente, dado que te basas en él, pues lo usas. Y si te basas en el Profit, por ejemplo, pues lo haces. Pero que uses el esquema del estudio en el que estás, pues, y que sigas un poco pues esos constraints y esas dosis, ¿no? Dado que te estás basando en él. Bien, bien, fantástico. Bueno, todavía tenemos 15 minutos, creo que avanzamos y, digamos, desvelamos un poco el misterio y las dudas y controversias sobre la irradiación pélvica, así que me voy a tomar el atrevimiento de hacerles dos planteos en dos situaciones diferentes fuera de la radiación electiva en alto riesgo con próstata puesta, pues, sino que entonces mi pregunta ahora sería en el contexto post-prostatectomía, teniendo en cuenta que existen pacientes de alto riesgo y teniendo en cuenta el estudio LRTOG 0534, el SPORT, que mostró algún beneficio de la irradiación pélvica asociada a la hormonoterapia de curso corto. ¿Qué opinión tienen? ¿Irradiarían la pelvis en este contexto en pacientes de muy alto riesgo operatorio? Felipe. Vale, pues empiezo yo. ¿Te refieres al ensayo SPORT? El ensayo SPORT, solo para hacer un resumen, el ensayo SPORT es un estudio autorizado fase 3, liderado por Pollack, que tiene 3 brazos, un brazo de radioterapia en el lecho sin hormona, un segundo brazo de radioterapia en el lecho con 6 meses de hormona y un tercer brazo de radioterapia en el lecho más pelvis con 6 meses de hormona. Los 2 brazos con hormona fueron superiores en supervivencia libre de progresión al brazo sin hormona, ¿de acuerdo? Pero ojo, y esto es importante, cuando comparas el brazo 3 de pelvis versus el brazo 2, la P es de 0,04 y por el diseño del estudio, para considerarlo significativo, debía tener una P menor de 0,001, ¿vale? Con lo cual, ¿qué quiero decir? Y además otra vez la pelvis volvió a aumentar la toxicidad, ¿de acuerdo? Entonces, yo creo que a día de hoy creo que se hace más pelvis en este escenario posoperatorio debido a la llegada del Sport, pero otra vez no lo volvería a hacer en todos los pacientes. Un paciente, en 2019, González Sansegundo, Alfonso Gómez Iturriaga y yo publicamos en European Urology 3 grupos de riesgo que ahora estamos validando en un estudio autorizado fase 3 Uroncor 0624. A los pacientes de bajo riesgo nunca les haría una pelvis, jamás, ni siquiera sé si merece la pena hacerles radioterapia en el lecho. Los pacientes esos de riesgo intermedio, dudoso el hacerle la pelvis. En pacientes de alto riesgo, probablemente ahí sí me lo podría plantear. En la persistencia de PSA, si has descartado otra vez por PET metástasis a distancia, probablemente me lo pueda plantear, pero insisto, a día de hoy no tenemos claro qué pacientes en el escenario posoperatorio necesitan pelvis o no. Bien, bien. Bueno, y por último, y ya para despedirnos y ponerle un moño a este módulo y el agradecimiento a las preguntas y a las respuestas de ustedes, esto sí les pido una opinión de experto en el contexto de oligorrecurrencia. Tenemos un paciente que ha pasado un tiempo posterior a su radioterapia, a su prostatectomía, por ejemplo, y 2 años después aparece un ganglio único en la pelvis. ¿Qué elegirían hacer sabiendo que no hay información prospectiva randomizada al respecto? Lo que sí podríamos hacer tratamiento dirigido a la metástasis con SBRT o podríamos hacer una radioterapia electiva con una sobredosis
en el área, considerando que no había recibido radioterapia previamente y teniendo en cuenta que puede recaer en otras estaciones ganglionares. Y les pido una opinión de experto con la escasa información que tenemos con respecto a este tema. Ale, ¿quieres que hable yo o hablas tú? Una pregunta a Juan José. ¿El ganglio fue detectado en PET o en imagen convencional? El ganglio fue detectado por PET. Ok. Nosotros Se hicimos ve, ¿no? O sea, digamos, no es que que no tiene 5 milímetros. Estamos hablando de un ganglio que se detecta, supongamos que sea de 1,5 centímetros, que se ve por TAC y se ve por PET. y no hay más enfermedad, obviamente. Sí, Y no hay más enfermedad. nosotros hicimos un estudio exactamente con esa pregunta, irradiando solamente el ganglio. Está publicado en European Urology, es un estudio prospectivo. Y la realidad, digamos, desilusionante es que solo un 20% de los pacientes tienen control a mediano plazo, a un par de años. En el fondo que el PSA cae a indetectable y después se mantiene bajo. Y la mayoría de los pacientes terminaron recurriendo. Hay como un 7-8% en seguimiento, casi 100 pacientes tratados ahora en este escenario. Así que el PET es muy específico, pero no es suficientemente sensible. La mayoría de los estudios han demostrado especificidad de PET sobre 90%, así que si ves algo que brilla en el PET, salvo que sea glándula salival o el ganglio celíaco o cosas que se saben que pueden dar captación, pero si hay algo que ilumina en el PET, la probabilidad de un falso positivo es bajísima, pero la probabilidad de enfermedad microscópica más allá o bajo el nivel de resolución del PET es una realidad. La sensibilidad solo en el orden de 40%. Así que la pregunta está abierta si uno haciendo irradiación electiva en ese escenario va a mejorar los resultados o no. Yo era mucho más creyente antes de que uno podía mantener a los pacientes sin hormonoterapia y mantenerlos en ciclos de SBRT, digamos. Ahora uno le explica a los pacientes y les dice, mira, puedes controlar esto, podemos dilatar el uso de hormonas en pacientes nuevamente que tienen más fragilidad, que tienen más años, que las hormonas les pueden pegar fuerte. Uno puede plantearlo como un puente para dilatar un poco el uso de hormonas y eso es consistente con el estudio STOMP de Pitt en uso con petcolina, pero digamos, parecido el escenario y también el estudio Oriol del equipo de Hopkins que aquellos que tenían enfermedad no detectada detectada en PET y no tratada andaban peor. Así que, en resumen, uno puede tratar la metástasis, pero pondría paños fríos a la ilusión de curación, pero uno puede dilatar el uso de hormonas por un año, un par de años, y extender la radioterapia más, en el fondo, donde uno termina, porque con la misma lógica uno terminaría haciendo una irradiación total corporal para prevenir cualquier enfermedad microscópica que pueda estar en cualquier parte. Así que yo soy más pro a hacer ese tratamiento, entendiendo cuáles son los potenciales beneficios y riesgos y después saber que el tratamiento que mejora la sobrevida en ese escenario son las hormonas, desafortunadamente. Felipe, ¿alguna referencia a un paciente de estas características? Sí, bueno, fíjate que estamos hablando del manejo de la oligorrecurrencia ganglionar pélvica. Este es el ensayo STOR en el cual hemos participado y se presentó en ESTRO de este año los datos de eficacia otra vez por Pitt Ost. Pues fueron muy clarificadores, ¿no? En este sentido, se van a publicar en breve. Se comparó en la oligorrecurrencia ganglionar pélvica hacer solo SBRT o hacer radioterapia de la pelvis, incluyendo el lecho y el ganglio, haciendo un bus sobre el ganglio. ¿Y cuáles fueron los datos? El hacer la pelvis en la recurrencia pélvica aumenta el control bioquímico y la supervivencia libre de control locorregional, ¿vale? De momento el seguimiento es corto y incluir el lecho en esa radioterapia pélvica, que incrementa, insisto, el control local del lecho si no tienes más recurrencia local, también aumenta la toxicidad, ¿vale? Entonces volvemos a jugar otra vez entre control bioquímico, que no es un endpoint muy relevante, control locorregional, que ya lo empieza a ser, y a la vez un poco de aumento de toxicidad, ¿vale? O sea que a día de hoy, ¿qué haría yo? Depende mucho otra vez del perfil de paciente, ¿no? Y si quieres ir a por todas otra vez, pues pelvis, lecho, sobreimpresión en el ganglio, hormona. En el STOR van con 6 meses de hormona tan solo, ¿vale? Si tienes un paciente más frágil, pues probablemente una SBRT con un poquito de hormona, si está para tolerarla, ¿sabes? Bueno, lo que trataría es de individualizar, ¿no? Que es lo que siempre hacemos de perfil de pacientes, pero que sepáis que ya tenemos el primer aleatorizado, en este caso fase 2, tratando de responder a esta cuestión. Bueno, yo con esto
daría por finalizada nuestra discusión entre el doctor no, el doctor sí y el doctor no sé. Así que, y terminamos 5 minutos antes, así que vamos a dejar que Marcelo nos despida y bueno, hay que encarar el siguiente módulo. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. La verdad, excelente, impecables todos. Creo que podemos concluir que es difícil en este momento derribar todavía mitos y verdades en un hecho tan importante y de una sutileza atrás académica de trabajos y de decisiones y de mucho criterio en la decisión o no de irradiar a un paciente en las áreas ganglionares, teniendo en cuenta lo que se dijo, los factores de riesgo, el paciente que se tiene enfrente y evaluar siempre la toxicidad añadida que puede haber o no. Y el rol tan importante que tiene el PET-PCM y que por ahí, uno de esos mitos que por ahí se puede derribar, y lo dejo a consideración de nuestros speakers que todavía los tenemos y tenemos algo de tiempo, es si un paciente que es de alto riesgo y que tendría indicación de pelvis ganglionar tiene PET-PSMA negativo, hay muchos colegas que no lo irradian, no irradian la parte ganglionar. Entonces, Vale. ¿hay una mala interpretación del POP-RT? ¿O Sí. podemos comentar algo que dices, Felipe o Ale? Ale, ¿le das o...? No, dale tú eres el pop RT, así que... Vale, pues totalmente de acuerdo. De hecho, fijaros, en el escenario, permitidme que lo cambie un segundo, posoperatorio, si un urólogo, sobre todo porque aquí los urólogos suelen ser así, le pide un PET-PSMA y no ve enfermedad, aunque cumpla criterios de recibir bioquímica, dice, ¿para qué le vamos a radiar si no tiene enfermedad? Y ya sabemos, ya tenemos varios estudios que dicen que la radioterapia del lecho de esos pacientes con PET negativo, esos pacientes van a ir mejor, ¿vale? Tiene un factor pronóstico. Entonces, y en el POP-RT, precisamente por descartar metástasis a distancia, puede tener sentido que radies la pelvis de forma profiláctica. Si tienes un paciente metastásico, ¿para qué le haces la pelvis? No tiene sentido. Entonces, precisamente, por eso insisto, es que son Gleasons 9, PSAs de 40, a ver, que no es el T3, que no tiene nada más. Son pacientes con todos los factores, ¿vale? Entonces, por eso, si tienes tantos factores de tener enfermedad ganglionar pélvica y metastásica, tienes que estadificarlo bien y descartar que tenga metástasis a distancia para que te plantees una pelvis. Vale, esa es la interpretación. También. No perder los que son metastáticos y perderlos de vista, pensando que son todavía enfermedad localizada, ¿no? Sí. Bueno, creo que ya estamos en hora. Alejandro, no sé si querés decir algo más. No, 100%. A mí me gusta pensar en la enfermedad como si fuese un espectro. Obviamente, uno tiene que decir cuál es la probabilidad de que la enfermedad, una proporción significativa de la enfermedad esté en el área que quiero irradiar. Pero si un paciente tiene demasiado riesgo, y esto por eso también depende del contexto, la toxicidad, de hecho, algunas de las toxicidades del estudio POPARTI son menores que las observadas en otros estudios, y puede ser que hayan factores de la dieta, hay factores biológicos que no estamos, la biología de la enfermedad no la hemos hablado todavía. Ahora, también puede haber un PET positivo pequeño en la zona retroaórtica. ¿Cómo sabemos que algunos de esos pacientes no responden bien a la hormonoterapia que reciben por 2, 3 años y también se curan? Eso también es una pregunta abierta. Así que nosotros es como el ver para creer, en verdad lo creemos nosotros. Lo que vemos en el PET lo creemos y lo que no vemos en el PET lo creemos, pero la enfermedad tiene un espectro y la forma de plantearla es decir, a ver, voy a expandir mi campo de radioterapia, es para abarcar la mayoría de la enfermedad que hay que abarcar, y si la respuesta es sí, uno debiera considerar hacerlo. Ahora sí, va a poner como un dedo sobre el sol porque hay tanta enfermedad o el riesgo de enfermedad a distancia es tan alto, uno debiera pensar en esos pacientes como un paciente metastásico y decir, bueno, en el escenario metastásico también hay beneficio de radiación a la próstata solamente, porque ahí el beneficio terapéutico cambia y uno tiene que revertir a próstata solamente. Entonces, como nuevamente, próstata solo cuando el riesgo es bajo, el riesgo aumenta, uno se expande a la pélvico, pero cuando aumenta demasiado, uno también tiene que, digamos, recular y colapsar la extensión de los campos de tratamiento. Totalmente de acuerdo. Una vez más, mil gracias a ustedes. Gracias. Es un gusto tener ese nivel de experiencia, de expertise en el tema y además gente buena, gente amiga y obviamente ojalá pronto podamos volver a encontrarnos en estos temas tan interesantes. Juan José, muchas gracias. Excelente el primer módulo y creo que
tener muy en claro la importancia del trabajo interdisciplinario y en no dejar de consultar los casos con gente que por ahí tiene un poco más de experiencia que uno, ¿no? Porque creo que lo mejor y lo más importante es el paciente. Damos por cerrado este módulo. Gracias una Muchas vez más. gracias. Pasamos al siguiente módulo, doctor Lisandrelo, Emiliano Lisandrelo, uno de los codirectores, que se va a encargar de presentar a los siguientes participantes. Palabra tuya, Emiliano. Gracias, Marcelo. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias a los participantes por haberse hecho el espacio en medio de una jornada laboral para poder participar y, por supuesto, a los panelistas por su colaboración en este evento. Yo soy Emiliano Lisandrelo, soy médico especialista en radioterapia en el Centro Radiante de Mevaterapia y director médico de la sede Viamonte de Mevaterapia y también miembro de la comisión directiva de SATRO. Bueno, en este segundo módulo vamos a tratar temas importantísimos como es el tema del hipofraccionamiento en cáncer de próstata, enfocados no solamente en la evidencia médica, sino también en los pasos fundamentales para su implementación. Va a ser una disertación bien práctica y también vamos a tratar el tema del contouring con el que vamos a empezar, ya que tenemos que poner la dosis donde está el target y por lo tanto la parte del contouring es fundamental. En esta primera parte vamos a ver la disertación de la doctora Ana Reyes, médica residente del último año de radioterapia del Centro de Anfunes de Córdoba, y hablando de hipofraccionamiento, sobre todo de su implementación, el doctor Ariel Gómez Palacios, también médico especialista de radiooncología y medicina interna y miembro del staff médico del Centro de Anfunes. Así que sin sacarles tiempo a los expositores, los escuchamos. Buenas tardes a todos, un placer compartir con ustedes. Bueno, un gusto compartir con ustedes esta tarde, con los grandes de la radioterapia. A ver si me deja avanzar. Ahí está. Mi nombre es Faime Reyes, soy médica graduada de la Universidad Católica de Córdoba y soy residente de último año del Centro de Radioterapia de Anfunes. Hoy voy a hablarles de claves de contorneo en cáncer de próstata. Antes de empezar, muchas gracias por el espacio, gracias a Satro por la invitación y a los directores de este webinar. Y cuando yo termine, y prometo ser breve, el doctor Gómez Palacios va a hablar de cómo implementar el esquema CHIP y SBRT en un servicio de radioterapia. Un poco del temario de hoy, ¿sí? El cáncer de próstata, como sabemos, tiene gran incidencia en hombres a nivel mundial. Esto es un mapa mundi de Globocam 2022, en donde se ve que tanto en América como en Europa es la patología neoplásica con mayor incidencia. Sabemos las opciones de tratamiento con las cuales contamos. Entonces, partiendo de esa base, me voy a ir un poco a los desafíos de contorneo de la próstata en la era del IMRT. Creo que vivimos siempre en esta disyuntiva entre delimitar de forma correcta el CTB prostático, subdosar el volumen de la próstata y darle una dosis mayor de la que pueden tolerar los órganos a riesgo. ¿Sí? Presento brevemente un trabajo de Nakamura desde el 2008, pero me pareció muy interesante sobre la heterogeneidad que presentamos los radiooncólogos cuando contorneamos. Este es un mismo paciente, contornea en 11 centros diferentes por 30 radiooncólogos y vemos cuán diferente es el volumen a irradiar después de que lo hizo cada uno. ¿Sí? Y otro estudio es el estudio de Gao, que también habla en referencia a la delimitación de contornos prostáticos. Y este trabajo halló que hasta en promedio un 30% del volumen que nosotros tratamos no corresponde, digamos, es más grande que el volumen de la próstata y que en general un 84%, solo un 84% del volumen que delimitamos corresponde verdaderamente a próstata. Y como radiooncólogos solemos irnos un poquito más adelante hacia la vejiga. No tenemos tanto miedo de ocupar espacio de vejiga como si fuera próstata, pero sí estamos muy preocupados por no irradiar el recto y a veces dejamos parte de la próstata afuera. Una breve revisión anatómica de la próstata, volviendo un poco a los libros. La próstata es un órgano fibromuscular y glandular que se encuentra en la pelvis masculina y está por detrás del pubis, delante del recto y debajo de la vejiga. Rodea el primer segmento de la uretra por debajo del cuello vesical. Y McNeil describe zonas que pueden ser muy importantes para la delimitación de los contornos.
La zona periférica, donde más frecuente se encuentra la patología neoplásica y que podemos acceder con un tacto rectal. La zona central y la zona transicional, en donde más vemos hiperplasia prostática benigna y los síntomas miccionales que refieren los pacientes. La zona periuretral y la zona fibromuscular anterior. La función de la próstata es producir líquido prostático que conjunto con las vesículas seminales van a formar el semen y aportar este medio líquido apropiado para la progresión de los espermatozoides en el canal vaginal. Hay que recordar que la anatomía de la próstata es compleja y es variable, ¿sí? Teniendo en cuenta eso, sabemos que la hipertrofia prostática benigna va a cambiar la anatomía de la próstata y tenemos que prestarle mucha atención a ese contexto en nuestros pacientes. Un poco más de anatomía de la próstata en imágenes, el ultrasonido muy utilizado para la biopsia diagnóstica, la tomografía no solo para estadificar a los pacientes, sino para la simulación y la resonancia. Acá tenemos un corte axial en T2, donde, por ejemplo, algo que nos suele suceder mucho cuando somos residentes y recién ingresamos al servicio, es que no marcamos a la zona periférica como parte de la próstata, simplemente porque se ve diferente en T2 y trazamos un límite más o menos por ahí, que hay que incluir la zona periférica en la delimitación del contorno. Siguiendo con simulación en tomografía computada, no me voy a extender demasiado, pero los objetivos son obtener un posicionamiento óptimo para poder irradiar el target y cumplir los constraints de los órganos a riesgo, una posición reproducible en todos los días de tratamiento con una preparación tolerable. ¿Sí? La preparación del paciente, en líneas generales, vejiga llena y recto vacío. Creo que hay que tener en cuenta que la vejiga llena limita la dosis y empuja al intestino hacia arriba, alejándolo del CTB, la zona target de tratamiento. Debería ser similar durante todos los días de tratamiento y algunas estrategias que utilizamos es dar instrucciones detalladas a nuestro paciente, fomentar la hidratación de base, especialmente en verano, y evitar los estimulantes como las gaseosas, el café, el alcohol. Para promover el recto vacío o lo más vacío posible, inicialmente respetar el ritmo defecatorio del paciente, indagarlo en la consulta inicial y después, si es necesario, asistirnos con mecanismos como laxantes o enemas durante el tratamiento y en la tomografía de simulación y evitar alimentos que produzcan gases, ¿sí? Es preferible una deposición espontánea antes de la utilización de laxantes, de enemas, pero siempre antes de dar recomendaciones debemos reconocer a nuestro paciente, ¿sí? Conocer sus necesidades, hacer una anamnesis exhaustiva, conocer su línea de base para poder así dar recomendaciones. Yo encuentro que las recomendaciones escritas son mucho más útiles que cualquier cosa que podamos decir de forma verbal, una lista de alimentos, una dieta recomendada que se pega en la heladera, es súper útil y es una herramienta muy importante para los pacientes. No me voy a extender mucho en el uso de contrastes, pero hay que saber que es una opción para la simulación de nuestros pacientes. Siguiendo más precisamente para ir al tema, contouring de próstata intacta. Como algunos tips, fusionar imágenes diagnósticas como la resonancia multiparamétrica y el PET-PSMA. En el contexto argentino, o por lo menos en mi experiencia, no solemos indicar resonancias todos los pacientes. Y tenemos la suerte de que muchos de nuestros pacientes están llegando con estas imágenes diagnósticas, siendo diagnósticas no tienen la misma preparación que tiene una tomografía de simulación, pero creo que pueden ayudarnos mucho para delimitar contornos. El contouring de los órganos a riesgo puede asistirnos a delimitar el CTB prostático. Me parece que son de las mejores herramientas y también para contextualizarnos en la anatomía de nuestro paciente. Jugar con el uso de ventanas, de brillo, que también les pueden ayudar a guiarnos un poco más en delimitar los contornos, pero siempre tener en cuenta que la anatomía particular es a cada paciente y que los guías de contorno son solo guías. En el CTB de próstata intacta vamos a incluir al volumen prostático más o menos vesículas seminales dependiendo del riesgo de invasión de las mismas. Yo suelo recomendar iniciar la delimitación en los contornos a la mitad de la glándula, en donde mejor lo veamos, en donde mejor podamos delimitar sur. Como límite anterior tenemos el estroma fibromuscular anterior, como límite lateral por dentro de los músculos elevadores del ano, y posterior la fascia de Nobilier, espaciado rectal en el paciente que lo tiene y cada vez estamos percibiendo más, o la pared interior del recto
y como límite inferior el ápex en relación con el diafragma, que es el límite superior, la interfaz entre la vejiga y las vesículas seminales, y usualmente incluimos unos 4 cortes de vesículas seminales, pero hay ocasiones en que debemos incluir a las vesículas seminales de forma completa. Algunas cosas a tener en cuenta con respecto al límite anterior y lateral. La fascia y el plexo venoso dorsal que contiene esa fascia no deben incluirse en la indicación. Sí es importante tener en cuenta que esta fascia no es tan fácil de ver, en especial en pacientes con hiperplasia prostática benigna, porque se oblitera por el tamaño que tiene la próstata en el contexto de la hiperplasia. La fascia de Nobilier funciona como una barrera anatómica para la progresión o la extensión del cáncer, y el ápex en relación al límite inferior tiene forma de pirámide invertida, suele alejarse 1 a 1,5 centímetros del bulbo peniano, entonces también nos sirve mucho como límite para el. Esta es una imagen anteroposterior y lateral de cómo debería verse un contorno. Acá tengo algunos ejemplos. En la primera columna tenemos la tomografía, en la segunda una resonancia en T2, que pueden asistirnos mucho para la delimitación de los contornos, y algunos ejemplos de la vida real, de la práctica diaria. A mí me gusta jugar mucho con las ventanas, y la visión de cerebelo me ayuda mucho a diferenciar el contenido líquido de las paredes de la vejiga para delimitarla. Acá vemos algunos límites, algunas imágenes, en donde tratamos de dejar la fascia interlateral por fuera del contorno, delimitándonos o extendiéndonos bien precisamente por fuera de los músculos elevadores del ano, y tratando de no superponer estructuras entre CTB y órgano. En la visión anterior y lateral, para que ustedes vean, este paciente tenía una próstata bastante aumentada de tamaño. Sí, obviamente la recomendación es que si estamos utilizando la dosis de cierto trabajo, sigamos las guías de contorneo de ese trabajo. Siguiendo con el temario, contouring de próstata postoperatoria, en este contexto, en general el contorneo luce un poco como un inodoro, o es la primera guía que tenemos cuando entramos como residentes del primer año. Tenemos diferentes límites por arriba y por debajo de la síntesis del pubis, y muchas herramientas que nos ayudan a indicar la radioterapia post-prostatectomía y si o no incluida la pelvis en esta indicación. Me parece que como residente en la práctica diaria y como médico de frente también es muy importante constantemente estar revisando la anatomía patológica para ver si tenemos que centrar el contorno en alguna zona en específico, si hay alguna zona en la que debemos prestar mayor atención. Siguiendo este consenso por Michalski, publicado en el 2010, es un consenso del ArtLogy sobre la delimitación del contorno de la próstata en el contexto postoperatorio. Delimitan bordes sobre la síntesis del pubis y por debajo. El borde anterior es 1 a 2 centímetros de la pared vesical, o sea que debemos incluir 1 a 2 centímetros de la pared vesical. El límite posterior, la fascia mesorrectal. El límite superior, en este caso se mencionan 3 a 4 centímetros sobre la síntesis del pubis, tratando de incluir, si los hay, remanentes de vesículas seminales o el espacio que estas vesículas seminales ocupaban en la pelvis del paciente. Al lateral, el obturador, los obturadores internos, y me gusta remarcar que inicialmente, como incluimos 1 o 2 centímetros del volumen de la vejiga, obtenemos, digamos, esta forma como de un moño, y después se va aplanando. La idea es que en una extensión más o menos de 4 cortes nos extendemos hacia adelante para llegar hacia la síntesis del pubis. Los bordes por debajo de la síntesis del pubis van a ser el borde posterior del hueso pubiano, la pared anterior del recto a nivel posterior, y a nivel inferior de 8 a 12 milímetros de la anastomosis vesicular. Obviamente esto es un continuum, por eso no tiene límite superior. Y a los laterales, los músculos elevadores del ano. Otra cosa a tener en cuenta, incluir los clips, por supuesto, con mucho criterio. Hay clips que se utilizan durante la cirugía que pueden estar asociados a, por ejemplo, hemostasis de un vaso, que no van a estar asociados con el hecho de la próstata que se ha removido. Como vemos acá, y ya les voy a mostrar en la siguiente imagen, tenemos que hacer esta curva que se va haciendo cada vez más anterior hasta llegar a la síntesis del pubis, que nos va a dar esta curvita que les menciono. Un poco más de imágenes, creo que nos ayudan de la práctica diaria, cómo tratamos de formar este lazo, este moño cuando iniciamos el contouring, y nos vamos luego hacia adelante para encontrar los síntomas. Otra vez la imagen como
una curva con un contouring de la pelvis para continuar y casi que termino. Otro consenso, un consenso internacional del Energy publicado en el 2021 para la delimitación de los ganglios pelvianos, tanto en próstata intacta como en el contexto post-op. En ese trabajo también le pidieron a radiooncólogos que delimiten el volumen de la pelvis que ellos irradiarían en dos escenarios diferentes, donde vemos los colores verdes un poquito más anaranjados, son las zonas de mayor consenso, y donde se ve violeta o azul es donde menor consenso hubo para la delimitación de los contornos. Teniendo en cuenta eso, se propone que el volumen target debería incluir a las ilíacas comunes, internas y externas, obturadores y presacos. Y importante iniciar el contorneo a nivel de la bifurcación aórtica, L4, L5, aunque hay muchos trabajos que proponen un inicio un poco más abajo, en la interfaz entre L5 y S1. Ilíacos externos, que van a terminar al borde superior de las cabezas femorales. Ilíacos internos obturadores, que terminan en el borde superior de la sínfisis del pubis. Y los presacros, que suelen extenderse hacia el nivel inferior entre S1 y S2. Si hay ganglios positivos que requieran una dosis un poco mayor, sí es importante fusionar imágenes diagnósticas que nos asistan a la selección de qué ganglios requieren de ese bus, más allá de su morfología en la tomografía de simulación. Algunas cosas a tener en cuenta. Hay muchos guías, y en especial este consenso propone que hacia el nivel anterior nos vayamos 1 centímetro por delante de los vasos. Eso es algo que en la práctica diaria nos cuesta hacer, por lo menos a mí, en el contexto de todos los días. De 5 a 7 milímetros hacia el lateral, siempre rodeando los vasos, y excluir, por supuesto, huesos, intestino, vejiga y músculo que no son parte de este CTB nodal. Un poco más de imágenes para que tengan en cuenta. Tratar de pegarnos al músculo sin incluirlo dentro del volumen local. Ejemplos de la vida diaria, como les decía, a veces cuesta irnos 1 centímetro por delante, y quizás mi PTB hubiese sido mucho más grande o un poco más grande si me hubiese ido 1 centímetro por delante de las estructuras vasculares. Un poco más de imágenes. Nuevamente acá lo que les comento del centímetro y los 0,5, 0,7 por fuera de los vasos. Una imagen anterior, por supuesto que como el volumen sigue hacia abajo no podemos verlo en este corte. Y a modo de conclusión, unos mensajes para llevarnos a casa. La anatomía de la próstata y de la pelvis es compleja, es variable, debemos adaptarnos al paciente que tenemos, conocer sus síntomas, para poder así indicar preparación para el ataque y simulación y obtener la imagen mayormente o más reproducible que podamos para el tratamiento diario. Repasar la anatomía patológica, las imágenes diagnósticas de nuestro paciente, y tener en cuenta que las guías de contorneo deben adaptarse al paciente con el cual contamos. Muchas gracias. Bueno, primero que nada, muchas gracias a Satro, muchas gracias por la invitación, muchas gracias al comité organizador, muchas gracias Marcelo. Siempre es un placer compartir estas actividades con ustedes y que me tengan en cuenta para la elaboración de estas ponencias. Vamos a hablar de este tema, que es cómo implementar los hipofraccionamientos moderados y particularmente el esquema de hipofraccionamiento del CHIP y del PROFIT en nuestra práctica, y los ultra hipofraccionamientos con SBRT en un servicio de radioterapia. Un poco la idea de esta charla es abrirle las puertas de nuestra institución y mostrarle lo que hacemos en nuestra práctica cotidiana. Estos son los temas que vamos a tratar: de dónde venimos, qué evidencia tenemos para hipofraccionar, cómo nos debemos adaptar a la tecnología que disponemos, cómo simulamos a nuestros pacientes y los protocolos de tratamiento que utilizamos, cuál fue nuestra curva de aprendizaje y los resultados que vamos teniendo con nuestra práctica, y por último, el camino hacia dónde vamos, ¿sí? Bueno, vamos a empezar. ¿De dónde partimos? Partimos de Argentina, un país con extremas diferencias entre los estratos sociales, bastante desigualdad en el acceso a la medicina, diferentes densidades de población, lugares donde hay muy pocas personas por metro cuadrado, hasta lugares donde la densidad es altísima. Y venimos de una zona que es Latinoamérica, donde la mayoría son países de bajos ingresos, donde la oferta en los centros de radioterapia es insuficiente para satisfacer la demanda.
y que carecen de un acceso adecuado a la terapia radiante. Y acá en estos pacientes en los que los hipofraccionamientos pueden ayudarnos a mejorar ese acceso a la atención y a disminuir el costo del tratamiento. También hay varios ensayos aleatorizados a gran escala que ya han mostrado que la radioterapia hipofraccionada no es inferior a los tratamientos fraccionados convencionalmente. Lo mismo sucede con la radioterapia ablativa, que es otra alternativa factible para la radioterapia actual. ¿Qué evidencia tenemos para hipofraccionar y sobre todo qué evidencia tenemos para utilizar los fraccionamientos que nosotros utilizamos? Para el fraccionamiento en 20 días, el hipofraccionamiento parte de ensayos como el ensayo CHIP, de casi 3.200 pacientes, en su mayoría pacientes con enfermedad de riesgo intermedio, que randomiza a esos pacientes a radioterapia normofraccionada y a 2 esquemas de hipofraccionamiento en 20 fracciones de 3 Grays o en 19 fracciones de 3 Grays. En asco geniturinario el año pasado se actualiza la evidencia de este trabajo con resultados a 10 años que en cuanto a fallo bioquímico, el hipofraccionamiento moderado en 20 días no es inferior al fraccionamiento convencional, no así el hipofraccionamiento, la rama de 19 fracciones de 3 Grays, y ninguna de las dos ramas muestran diferencia en el tiempo de la metástasis a distancia. Cuando hablamos de SBRT, uno de los trabajos más importantes que randomiza a los pacientes a realizar SBRT contra el fraccionamiento convencional es la rama B, el ensayo P, que comparó el SBRT contra esquema convencional de 78 Gray en 39 fracciones o 20 fracciones de 3.1 Grays. Y vemos que en cuanto a toxicidad, los resultados son similares en cuanto a toxicidad crónica, tanto geniturinaria como gastrointestinal. Y lo mismo sucede en la actualización de este ensayo que se presenta en plenaria de Astro del año pasado, el resultado de sobrevida libre de fallo bioquímico a 5 años, equivalente en ambas ramas y superior al 95%. Ya tenemos cada vez más evidencia madura con el uso del SBRT. La semana pasada sale este ensayo de trabajos prospectivos que muestran que la sobrevida de cáncer específica con SBRT es superior al 95%, lo mismo con la sobrevida libre de metástasis, una muy baja incidencia de segundos primarios y que muestran también, digamos, que como veníamos sabiendo previamente, hay un grupo de pacientes que tienden a recaer más, que son esos pacientes con enfermedad intermedio favorable comparado con aquellos de bajo y riesgo intermedio favorable. Hoy en día, las guías internacionales toman a los hipofraccionamientos moderados como la SBRT como estándares de tratamiento junto al fraccionamiento convencional y es posible tratar enfermedad de bajo riesgo, de muy bajo riesgo, de riesgo intermedio hasta enfermedad de alto riesgo con cualquiera de estos esquemas. En cuanto al uso de la radioterapia pélvica, bueno, no voy a hablar mucho más de lo que ya han hablado los excelentes expositores que tuvimos anteriormente. Yo solamente voy a decir de que si queremos tratar con radioterapia pélvica electiva y usar un esquema de hipofraccionamiento, es posible, ya hay muchos pacientes tratados con estos esquemas, más de 1.200 en la literatura, ensayo CHIRP, ensayo que nos muestran que la radioterapia hipofraccionada es segura con similares perfiles de toxicidad comparado a la radioterapia normofraccionada. El tercer punto es cómo nos adaptamos a la tecnología y a partir de la evidencia que tenemos, contar con las herramientas que uno tenemos para ver cómo las desarrollamos, ¿sí? Estos son algunos de los equipamientos que nosotros disponemos. Tenemos un acelerador Variant Trilogy que nos permite hacer radioterapia de intensidad modulada, arcoterapia volumétrica, nos permite también el uso del SBRT. Tenemos la posibilidad de utilizar el Convincity como imagen guiada y gracias a Dios disponemos un excelente equipo de físicos médicos que nos hacen sentir seguros con su control de calidad y la planificación de sus tratamientos. Un poco con las herramientas que tenemos vemos lo que se hizo anteriormente en estos ensayos que les acabo de nombrar. Por ejemplo, en el ensayo CHIP, la mayoría de sus pacientes fueron tratados con técnicas que actualmente no son estándar, la radioterapia tridimensional o también radioterapia de intensidad modulada con gantry fijo en 5 o 7 campos. Ellos utilizaron hasta la primera semana 3 imágenes de Portal y después una imagen Portal en semanas subsiguientes.
y con estos esquemas de tratamiento vemos que las toxicidades significativas y a largo plazo son muy bajas. Esto se presenta en asco genitourinario el año pasado y podemos ver cómo los niveles de estrechez intestinal, fracturas óseas o obstrucción ureteral son relativamente bajos, inferiores al 5%. Lo mismo en cuanto a la sigmoidoscopía positiva. Vemos que los pacientes con hipofraccionamientos tienen sigmoidoscopias patológicas en menos del 10% de los casos a 10 años. En consonancia al protocolo CHIP, el protocolo italiano que randomiza pacientes de alto riesgo a recibir el hipofraccionamiento en 20 días, solamente con dosis escalada, 62 Gray contra el fraccionamiento convencional. Ellos utilizaron radioterapia tridimensional en la mayoría de los casos y utilizaron imágenes Portal como imagen guiada. Quizás el ensayo que fue más estricto en cuanto al protocolo de tratamiento de la imagen guiada es el ensayo del PROFIT, que usó de preferencia pacientes tratados con radioterapia de intensidad modulada, que hoy sabemos que es un estándar, y que también requirió realizar IGRT con imagen diaria, de preferencia radioterapia guiada por COMBIN-CT o a través de marcadores fiduciales. Cuando entramos en la SBRT vemos que el ensayo PACE utilizó en la mayoría de sus pacientes radioterapia guiada por marcadores fiduciales. Sin embargo, en esos centros en los cuales no se podía implantar fiduciales, el ensayo PACE también permitió el uso del COMBIN-CT previo a cada una de las fracciones de tratamiento. Y ya les mostré los resultados de la rama B del ensayo PACE, cómo comparaban el fraccionamiento convencional contra la SBRT con similares perfiles de toxicidad. La semana pasada se presentan los resultados de la rama A y podemos ver que comparando la SBRT con la cirugía nos va mejor en cuanto a incontinencia urinaria y función sexual, resultados comparables a lo que teníamos previamente con los hipofraccionamientos y los fraccionamientos convencionales, y nos va peor en función intestinal. Pasando de lo que tenemos a lo que se hizo, es lo que hacemos actualmente, ¿sí? Para utilizar un hipofraccionamiento moderado, siempre utilizamos como inmovilizadores las bolsas de vacío, hacemos los esquemas en 5 fracciones semanales, como decía previamente Fay, a todos los pacientes le pedimos catarsis diaria y la vejiga llena. Y para la SBRT somos un poco más estrictos, sí utilizamos inmovilizadores graduados, fusionamos siempre con una resonancia magnética para delimitar mejor los órganos a riesgo y las extensiones más precisas de la próstata. A todos los pacientes le pedimos enema evacuante diario, la vejiga llena, y siempre utilizamos el corticoide y el bloqueante alfa durante el tratamiento. En cuanto a la imagen guiada que utilizamos, la mayoría de los pacientes, todos los pacientes son guiados para los hipofraccionamientos moderados utilizamos 2 por semana, salvo aquel paciente que viene mal preparado, que necesitamos un seguimiento más estricto, ahí podemos intensificar los controles. Y para la SBRT siempre en cada una de las aplicaciones utilizamos un COMBIN-CT diario. Nuestra curva de aprendizaje y los resultados que tenemos. En cuanto a la curva de aprendizaje, aprender no es una línea recta ascendente, sino que aprender implica cometer errores, implican ciertos altibajos, implica también capacitarse uno mismo, capacitar al personal que tenemos, al equipo de residentes, al personal técnico, al personal de física médica. Y bueno, y en ese aprender pueden aparecer errores en el contorneo, pueden aparecer errores durante el tratamiento de pacientes mal preparados. Y un poco para cuantificar la práctica y para ver los resultados que uno tiene que tratar de hacer su estadística. ¿Sí? Estos son algunos de nuestros resultados de nuestra práctica. En el 2021 presentamos nuestra casuística en cuanto a hipofraccionamientos moderados y ultra hipofraccionamientos con el doctor Andrada, que actualmente está en el hospital alemán, con excelente control bioquímico y muy baja tasa de toxicidad gastrointestinal y genitourinaria grado 3 o superior. Lo mismo en el subgrupo de pacientes en el que no le hacemos la radioterapia pélvica a pacientes añosos, que los tratamos con SBRT o radioterapia de intensidad modulada en 20 fracciones. Y también nos animamos a reirradiar pacientes con SBRT cuando recaen bioquímicamente luego de un primer tratamiento radiante. Y por último, 2 palabras, ¿hacia dónde vamos?
hacia dónde vamos con respecto a la tecnología, a la implementación de la IGRT, a la SBRT, que es lo que estamos haciendo actualmente. El mundo va hacia la utilización de la radioterapia guiada por partículas, la radioterapia guiada por resonancia magnética, al uso de la inteligencia artificial también aplicado a la radioterapia. Y paralelamente a ese camino que vamos llevando con la tecnología, nos vamos animando a acortar nuestros tratamientos y pasamos de esos fraccionamientos interminables en 7, 8 semanas a las 4 semanas que utilicemos actualmente, a las 2 semanas del SBRT. Vamos camino a ver si podemos incorporar los bus simultáneos para el tratamiento de nuestros pacientes de alto riesgo y quizás en los centros de mayor tecnología a los regímenes bifraccionados o en una sola fracción. Bueno, muchas gracias. Esto fue la charla y bueno, antes que nada, antes que terminar, invitarlos a nuestras jornadas oncológicas de cabeza y cuello que van a ser el jueves 17 de octubre aquí en Córdoba, así que están todos invitados. Muchas gracias. Muchas gracias por las excelentes exposiciones. La verdad que cumplieron con las 3C de una presentación excelente, completa, concisa y comprensible. Dos temas esenciales. Por un lado, lo que es el contouring. Sabemos que una excelente planificación no es capaz de compensar un mal contouring, por lo cual delimitar bien los volúmenes de tratamiento y los órganos de riesgo es clave para cualquier planificación. Por otro lado, también sabemos que cuando empieza a usarse la radiación ionizante con efecto terapéutico, inicialmente estaba la observación de que cuando el testículo era un modelo tumoral, si uno aplicaba todas las dosis en un día, tenía un efecto terapéutico, pero a costa de una gran toxicidad. Luego se descubre el fraccionamiento estándar, que lo usamos casi toda la historia de la radioterapia, donde se vio que aplicar la radiación en pequeñas fracciones uno tenía un buen efecto terapéutico y disminuía notablemente la toxicidad. Así lo hemos hecho casi siempre y hoy en día, con el surgimiento del hipofraccionamiento, estamos volviendo hacia hacer grandes fracciones en menos tiempo, gracias a que la tecnología nos permite delimitar mejor nuestros volúmenes a tratar, administrarlo con mayor precisión y tener los mismos resultados o incluso algunas veces mejores con mínima toxicidad. Así que, bueno, muchísimas gracias. En cuanto, bueno, tengo algunas preguntas, los participantes pueden ir haciendo preguntas en el chat si quieren. Bueno, ustedes son compañeros, así que las preguntas pueden contestar los dos. Me gustaría ir yendo de lo más grande a lo más puntual. Lo primero que me gustaría preguntarles es, ustedes tienen bastante experiencia en hipofraccionamiento de próstata, hay muchos centros que lo están queriendo empezar a hacer, entonces me gustaría que nos contaran un poco cómo fue la implementación ustedes desde cero, con qué obstáculos se fueron encontrando y cómo los fueron superando. La pregunta abierta para los dos. Mira, te la voy a contestar yo a la pregunta, e incluso no sé si te la voy a poder contestar con tanto detalle por el hecho de que cuando yo llegué a la residencia fue en el año 2017 y ya en el año 2017 ya estábamos usando el hipofraccionamiento moderado y la SBRT. Ya casi 10 años hace que llevamos usando esos fraccionamientos. En cuanto al SBRT, sí comentarte que en principio, digamos, colocamos fiduciales a todos los pacientes, utilizamos la imagen diaria. El tema es que en la implementación no tenemos el monitoreo intrafracción, no tenemos el sistema de traqueo y nos resulta muy fácil con la tomografía y el ConvinCT posicionar a los pacientes para el tratamiento. Entonces, en principio utilizamos marcadores fiduciales, después nos fuimos animando a tratar a los pacientes sin marcadores. Somos siempre muy estrictos con el tema de las preparaciones, incluso con la utilización de los corticoides, de los bloqueantes alfa para disminuir quizás la toxicidad de los pacientes. Y en cuanto al hipofraccionamiento moderado, creo que se empezó a implementar a medida que contamos con la tecnología. Una vez que tuvimos la posibilidad de tener el Trilogy, de contar con el ConvinCT, con la imagen guiada, ya fue solo la cuestión de animarse nada más porque la tecnología estaba. Perfecto, genial. Y respecto de la evaluación del ConvinCT, siendo que próstata es de la mayor cantidad de pacientes que tenemos después de la mama,
cómo manejan el tiempo de demanda del médico en búnker. ¿Querés contestarme vos, Fay? O... Creo que nuestro centro tiene la suerte de que somos muchos médicos, somos muchos residentes. Obviamente, cuando estamos en los primeros años no estamos ahí para tomar la decisión, pero sí para acompañar al médico que tome la decisión y desarrollar el criterio. Creo que esa también es otra curva. Criterios en donde hay preparaciones que, si bien no son perfectas o no están exactamente igual a la tomografía de simulación, se asemejan y son aceptables para el tratamiento diario. Y sí, quizás sea sacrificar tiempo que se extiende el tratamiento de ese paciente en particular, pero no nos da miedo bajar al paciente, pedirle que vaya al baño, que aumente el llenado vesical. Si bien significa media hora más, quizás para ese paciente en su estadía en la clínica, para nosotros nos da la seguridad de que estamos haciendo las cosas bien, de que las toxicidades van a ser mucho menor que si no respetamos la preparación que teníamos en la TAC de simulación. También es importante que contamos con un personal técnico que es muy experimentado. Entonces, para los hipofraccionamientos moderados, ya las imágenes en principio la ve el personal técnico. Si ellos tienen alguna duda, si ellos ya ven esa alteración, ahí nos llaman a los médicos. Sí, para los ultra hipofraccionamientos, para las SBRTs, siempre un médico presente en el búnker, ¿no? Pero para los hipofraccionamientos ya tenemos el personal técnico capacitado y bueno, y siempre hay un médico ante la duda de ese personal, ¿no? Siempre revisar las imágenes de los offline reviews que nos ayudan a nosotros a ver que lo que se está haciendo es lo correcto y bueno, y si aparece alguno de los errores en el que se cometió en el búnker y lo ves, tratar de saldarlo con la menor toxicidad para el paciente, ¿no? Tal cual, sí tenemos esa opción y lo utilizamos mucho, la verdad que sí, de solicitar controles también a través de los plan reviews si vemos algún error o algo que se podría mejorar en la preparación del paciente. Fantástico. Y para los dos también, tanto para lo que es SBRT, hipofraccionamiento y sobre todo en contouring, en el caso de algún paciente que no puedan contar con resonancia o PET, ¿qué decisiones toman? Por ejemplo, si no tiene PET o resonancia, no hace hipofraccionamiento moderado, lo hacen de todas maneras. En cuanto a hipofraccionamiento moderado, no es un impedimento. De hecho, los hipofraccionamientos moderados los hacemos solamente con la tomografía de planificación. En cuanto al SBRT, sí es mandatorio hacer una resonancia. Nos ayuda mucho a delimitar el vértice prostático, nos ayuda a delimitar la uretra, el bulbo peniano, y de esa forma vos te sentís seguro de que no estás dando punto máximo en esa zona que quizás limiten la toxicidad del paciente, ¿no? Perfecto. Y después, algunas preguntas más enfocadas a lo que es el contouring. Explicaron súper bien, digamos, las guías más actuales, sobre todo destacar que cuando marca el lecho la importancia de, en el límite anterior, meterse 1 o 2 centímetros en la vejiga, dado que había algunas guías que recomendaban no incluir esa porción de la vejiga y eso daba volúmenes de CTB bastante pequeños, que si bien daban menos toxicidad, se asociaron a mayor recaída. Fundamentalmente lo que quería preguntar era en el caso de las vesículas seminales, que hay bastante discusión en cuánto marcar y cómo toman la decisión, si en algún momento la incluyen completa, si incluyen los 2 tercios proximales, cómo definen eso. Usualmente dos proximales. Pacientes con vesícula comprometida tenemos que incluirla en su totalidad, Sí, sí. en línea general. Obviamente se evalúa cada paciente. Creo que tenemos la suerte como equipo de que discutimos todos los casos, por más que sea un Gleason 6, 3+3, pasan por revista, entonces si hay algo que el médico que lo vio quiere notar, quiere resaltar en la discusión de casos, se puede llevar una discusión linda, no solo de los pacientes del día a día, sino de los trabajos que nos avalan a tomar esas decisiones. Sí, exacto. Incluso en algunos pacientes no marcamos la vesícula seminal, que son los pacientes con enfermedad de bajo riesgo, ¿sí? Pero siempre por protocolo, pacientes con vesículas seminales proximales solamente, salvo esa disquisición que acaba de hacer. Perfecto. Y en el caso del volumen prostático en próstatas no operadas,
En los casos de alto riesgo, donde tengan mayor probabilidad de extensión extracapsular, ¿le agregan algún CTB al volumen prostático? ¿Irradian solo volumen? ¿Eso cómo lo manejan? El volumen prostático que marcamos es el mismo por protocolo, salvo que veas algo macroscópico que se extienda más allá de ese volumen prostático. El volumen es lo que vemos en la tomografía como próstata, y siempre el PTB es el mismo. Habitualmente en el SBRT sí somos un poquito más cuidadosos, damos un PTB 5 milímetros y a recto le damos 3 milímetros solamente. Y en las IMRT, en los hipofraccionados, nos extendemos un poquito más, pero con un margen de 7 y 5 milímetros. Ese básicamente es el margen de seguridad que nosotros en nuestra práctica lo tomamos por la imagen guiada que tenemos también, ¿no? Sí, tal cual. Y ahí es donde más amigos somos de las imágenes diagnósticas, de la resonancia multiparamétrica y del PET, sí tenemos esas imágenes. Y en el caso del boost en una adenomegalia, al GTB ganglio le hacen una expansión. Sí, al GTB son 5 milímetros, sí, exacto. Solamente tratamos con bus bueno, adenomagalias por tomografía, si no tenemos el PET de estadificación, y de preferencia deberíamos en esos pacientes contar con PET de estadificación, ves la enfermedad que capta y ahí le das el margen de planificación. Pero sí, se le da el margen de PTB al busto. Y después las Perfecto. disquisiciones que se hablaron previamente en el uso de la radioterapia pélvica, creo que estamos de acuerdo todos con la selección de los pacientes para irradiar la pelvis. Ya esa discusión la tenemos todos los días con el doctor Ferrari, con el resto de los residentes. Es motivo de discusión todos los días a las 2 de la tarde en nuestro centro. Perdón, tienen 3 Bueno, segundos para contestar. sí, justo va a pasar a eso. Vamos a ver algunas preguntas de los participantes, que son los más interesados sobre todo en lo que es la implementación. Por un lado, preguntan si harían tratamiento de red y MRT en 20 días con control por imagen portal o radiografía externa, y si la harían diaria o semanal, o sea, sin contar con Convin, digamos. Qué buena pregunta. O sea, sin contar con Convin, yo primero intentaría hacer una curva de aprendizaje antes de entrar al hipofraccionamiento en 20 días. Quizá pasaría primero por hipofraccionamiento en más días. Iría aprendiendo en los fraccionamientos en 26, en 28, de los esquemas de Pollack, etcétera, que nos vayan dando seguridad, que ir haciendo la curva de aprendizaje con esos pacientes para después quizás pasar al fraccionamiento en 20 días. Pero es cierto que los protocolos lo utilizaron y el perfil de toxicidad es bastante bajo. El chip utilizó en la mayoría en todos los pacientes imágenes Portal. Los italianos con el estudio de Arcangeli, incluso escalando la dosis, usaron imágenes Portal y radioterapia 3D. Hoy sabemos que los pacientes con radioterapia 3D no deberían de tratarse, tenemos que tratarlos con radioterapia intensidad modulada, pero si no contamos con el Convin, quizás, y esto es una opinión personal, iría de a poco. ¿Sí? Siempre, si quisiera hipofraccionar, empezaría con hipofraccionamientos con menor dosis, y después, si nos va yendo, si me iría yendo bien, ahí bajaría a los 20 días. Perdón, Emiliano, una acotación puede Sí, ser. Marcelo, adelante. Adelante, por favor. Como bien dicen, bueno, primero los felicito porque estuvieron muy buenas las charlas, fueron justo al punto práctico que era la idea del webinar. Y como bien dice Ariel, es una curva de aprendizaje. Es una curva de aprendizaje y es una decisión institucional, porque sabemos que es un requerimiento, porque necesitamos tratar más pacientes y a veces con un solo equipo, ¿no? Entonces, el tiempo nos ha enseñado que el hipofraccionamiento moderado es una realidad y crea un nuevo estándar. Bien, los estudios han ido mostrando que es seguro, es isotóxico, por ahí la toxicidad se presentó un poco antes, pero no es mayor, y simplemente hay que cambiar el chip y empezar a pensar en cómo hacerlos o cómo llevarlos a cabo. Entonces, en la curva de aprendizaje, los que tenemos un poco más de años, empezado con fiduciarios, y cuando veíamos que la próstata estaba, recién nos animamos a pasar a 2,4,
después a 2,5, después a 2,7, después a 3. Y después vimos que los fiduciarios eran fantásticos, pero que no controlábamos el volumen rectal ni el volumen vesical. Y cuando vinieron los equipos con CT y uno empieza a ver guía de imágenes, dice, Dios, ¿qué hice? Por más que respeté los tiempos de toma de líquido, por más que el paciente de cuerpo, por más que hicimos todo, la vejiga y el recto están diferentes. Y si bien no dejo de darle a la próstata porque tengo fiduciarios, cuando los usábamos, no sabía los volúmenes, entonces te estresaba muchísimo las constraints que te tiraba el plan dosimétrico de vejiga y recto. Y esto está bueno rememorar y pensar de dónde viene. Y como bien mostró Ariel, estos trabajos empezaron con una tecnología así de obsoleta, entre comillas, ¿no? Y les fue muy bien, y son las estadísticas a 10 años o más que tenemos hoy en día. Entonces, es un tema que tenemos que acostumbrarnos. La nueva generación de residentes y médicos jóvenes que empiezan ya con guía de imágenes, tienen terror cuando se habla de algo que no tenía guía de imágenes. Y antes era un estándar, ¿no? Entonces, hay que mediar, hay que usar sabiamente y con criterio. Depende de lo que uno tenga en el servicio, en el equipo. Depende la cantidad de pacientes, porque obviamente vos preparás mejor o peor a tus pacientes según la cantidad de pacientes que tenés en sala de espera para entrar al equipo. Sabemos bien que esto debe tener un buen llenado vesical, vejiga cómodamente llena, respetar los tiempos, que el paciente haya ido de cuerpo antes, que haya vaciado el recto, idealmente por medios naturales y si no, por enema, pero es algo que uno tiene que pensar qué va a ser más reproducible, si vamos a indicar una dieta o no, qué tipo de restricciones. Bueno, todo eso uno tiene que ver qué es lo que mejor cuadra para poder empezar a hipofraccionar a los pacientes. Y como bien dijeron, empezar de a poco, hacer una curva de aprendizaje. Cuando ya te sentís seguro y empezás a ver esas imágenes de offline review y ves de que te mantienen un margen de incerteza correcto, empezar a escalar en la dosis, ¿no? Creo que simplemente hay que animarse, hay que implementar estos protocolos que están por todo lado, muy difundidos y creo que nos va a servir a todos. Y tenía una pregunta para ustedes, Ariel, puntualmente, no para SBRT, porque sabemos que ahí el enema va sí o sí, para la reso, para la tomo y todo. Para los hipofraccionados moderados, ¿ustedes utilizan enema? No, ¿Utilizan las dietéticas? ¿Qué es lo que hacen? solamente pautas dietéticas. Sí nos encontramos con, sobre todo en las primeras fracciones, cuando el paciente se va acostumbrando a la dieta del tratamiento, nos encontramos con que nos toca bajarlo del búnker, indicarle de nuevo las pautas terapéuticas, las pautas dietéticas. Si tenemos un paciente que viene ya en dos aplicaciones, en tres aplicaciones, que vemos el combin, está con el recto lleno, le sumamos la medicación, le sumamos el laxante, le sumamos el factor AG, la simeticona, para mejorar esa preparación, pero no usamos enema, salvo se requiera, digamos, y que con esa medida dietética no llegamos a buen puerto, ¿no? Creo que es muy importante porque como la idea es dar tips claves, en los lugares donde se utiliza el enema por regla, simplemente es por lo difícil que es acceder a la tomografía y porque el costo de la RETAC es alto. Pero cuando uno tiene tomógrafo dedicado, exclusivo, a disponibilidad, la decisión más sabia es decidir institucionalmente si se da una dieta o no, decidir institucionalmente si se usa simeticona sí o no, procurar el vaciado normal, fisiológico del paciente con pautas higiénico-dietéticas que se deben dar en la primera consulta para que venga bien preparado a la tomografía de simulación y hacer lo mejor posible esa tomografía. Lo propio se hablaba de la vejiga llena, ahí lo decía Jaime, pero una cosa es vejiga llena, 8, 9 en 10, otra cosa es vejiga cómodamente llena y otra cosa es vejiga casi sin ganas de orinar. Y Sí, esto es un problema porque después, a medida que empieza la toxicidad aguda de la radioterapia, el paciente no contiene el mismo llenado vesical
y cuando las imágenes te torturan porque no está igual el volumen, el paciente se orina encima de la camilla, es un drama. Entonces, otro tema importante, explicar en la primera consulta los tiempos, la cantidad de líquido y a los técnicos. Respétenme los tiempos, controlen que el paciente tome el líquido y que al tiempo adecuado se haga la tomografía. Entonces, es un trabajo en equipo, institucional, monitoreando los tiempos, haciendo una curva de aprendizaje y aprendiendo también a ver las imágenes. Al principio, cuando el primer combín que yo vi, dije, pero no se ve nada. Y después, cuando empezás a prestar atención, dices, se ve bastante. Puedo ver muy bien los reparos anatómicos, veo la vejiga, veo lo recto, puedo hacer un buen macheo y hay que enseñar no solo los médicos, sino también que nuestros técnicos, que los Tal técnicos cual. se sientan confiados con las imágenes y como dice bien Ariel, te llamen solo para lo necesario, ¿no? Porque Sí, sí, como lastimosamente cada todo. vez somos menos. Creo que primero aprender uno y después tratar de transmitirle al resto del personal, pero una vez que se tiene un equipo de técnicos bien capacitados, ya la verdad que se tiene un equipo que ya anda en piloto automático prácticamente, ¿no? Exactamente. Hay que invertir en eso, en la capacitación, en el entrenamiento de los residentes, de los médicos jóvenes, de los staffs, o sea, de amigarse a las imágenes, ir y ver, y no solo estar en la consulta y no prestar atención a estos detalles que son tan, tan importantes. Cuando ustedes tienen en su práctica diaria un paciente en hipofraccionamiento moderado, que le vas a hacer 2 combis semanales y en uno de esos combis que te toca ver, porque es una suerte, ves que la vejiga o que el recto tiene una diferencia en volumen. ¿Qué porcentaje, qué porcentual se permiten como para decir si esto puede aplicar o forzosamente esa imagen les hace hacer una IGRT y buscan la perfección y lo suben y lo bajan al paciente varias veces? Sobre todo por protocolo, lo que nos fijamos es que ese recto no abombe sobre el PTB, ¿no es cierto? Si abomba sobre el PTB y tenemos pared del recto metida en el volumen de tratamiento o más volumen de pared de recto, lo bajamos. Pero eso termina siendo una cuestión de ojo y de la práctica cotidiana, ¿no? Y en No ese sabría caso, decirte un volumen específico, pero lo es. Incluso algunos errores que por ahí aparecen en la práctica, que viste un combín y no lo macheaste bien al combín y tenías medio recto metido, y bueno, tratas de al siguiente pedirle a los técnicos que hagan un combín inmediatamente y que baje el médico para machearlo bien, ¿no es cierto? Tal cual. sí, hay que tomar Sí, decisiones en función de los volúmenes muy, y, muy bueno. y, y analizar las imágenes, ¿no? Hay que acostumbrar que la cultura del servicio sea ver el offline review y ver en qué estamos fallando, cuando hay errores aleatorios que se presentan de allá en cuando y no son significativos, y cuando hay errores sistemáticos que se presentan siempre y son los que hay que corregir. Y cuando a veces hay que hacer una retac, una replanificación o adaptar según las necesidades. Creo que ya estamos en tiempo. No sé, Sí. Emiliano, si querés o tengo algo pendiente. No, hay varias Una preguntas, pero pregunta. bueno, no tenemos tiempo, se las hacemos llegar a los expositores para que las respondan después. Les quedo más que agradecidos. Creo que también ha sido un muy lindo segundo módulo, exitoso. Yo tengo gratos recuerdos de Dean Funes porque fue uno de los lugares donde fui a capacitarme en guía de imágenes y donde fui también a aprender SBRT. Y me alegra ver que ha dado fruto a tan buenos colegas, todos tan jóvenes, gente muy brillante, muy buena y la verdad que así crecemos todos. El consentimiento, el conocimiento, hay que compartirlo. El conocimiento y la mejoría de los tratamientos depende enteramente de nosotros. Eso es algo que hay que promover y siempre trabajar en equipo. Muchas gracias. Gracias, Emiliano. Gracias también a nuestros expositores de los anteriores módulos, a toda la SATRO que nos ha dado el apoyo y nos ha confiado este webinar. Terminamos justo 15:59. Muchas gracias a todos y hasta pronto. Muchas gracias, Marcelo. Hasta luego. Chao, muchas Gracias a gracias. ustedes.